Bienvenidos a Signos Zodiacales, el canal donde las almas arden con verdades astrales. Si amas el zodiaco sin filtros, si buscas respuestas que no se esconden entre líneas suaves, este espacio es para ti. Hoy vamos a hablar de Aries, pero no de cualquier manera. Vamos a descubrir quién puede realmente estar a la altura de su fuego, quién es capaz de bailar con su deseo sin quemarse, quién puede mirar a Aries a los ojos y decir, estoy listo para lo que venga. Porque Aries no ama a medias. Aries no espera, no calcula, no se protege, ama con todo, se lanza, se quema y necesita a alguien que no solo lo aguante, sino que lo inspire a seguir ardiendo. Hoy te presentamos los 5 signos más compatibles con Aries, desde el número 5 hasta el que hace match perfecto. ¿Estás tú en esta lista? ¿O estás destinado a ver su fuego desde lejos, sin poder tocarlo nunca? Antes de empezar, no olvides suscribirte a Signos Zodiacales, dejar tu like si amas con pasión y escribir en los comentarios si Aries alguna vez te rompió o te reconstruyó. Vamos a comenzar este viaje emocional, astrológico y brutalmente honesto. 5. Acuario. La libertad que Aries respeta. Acuario no se parece a nadie. No sigue las reglas, no busca encajar, no se somete. Vive en su mundo mental, lleno de ideas brillantes y de ideales que a veces parecen imposibles. Y eso es exactamente lo que despierta la atención de Aries. Porque Aries, que lo ha visto todo, que lo ha vivido todo, no puede evitar quedarse intrigado frente a alguien que no se deja atrapar. Acuario le muestra a Aries que existe otra forma de ser fuerte, sin gritar, sin imponer, sin explotar. Le enseña que la rebeldía también puede ser silenciosa, que el poder no siempre se demuestra con fuego, que la inteligencia también puede ser un acto de revolución. A Aries le fascina la forma en que Acuario piensa, cómo ve el mundo desde arriba, sin contaminarse con el drama, con los celos, con los juegos pequeños del ego. Y aunque a veces es solo desconcierta, porque Aries necesita intensidad y contacto, también le da paz saber que al lado de Acuario puede respirar. Lo que hace compatibles a estos dos no es la pasión desbordante, es la capacidad de no sofocarse. Aries respeta la necesidad de libertad de Acuario, y Acuario admira el coraje de Aries para decir lo que piensa y sentir sin filtros. Ambos detestan las cadenas, las rutinas, los amores previsibles. Pero ojo, esa misma libertad puede jugar en su contra. Porque si Aries se impacienta con la frialdad emocional de Acuario, puede arder de frustración. Y si Acuario siente que Aries invade su espacio o exige demasiado, puede desaparecer sin aviso. Lo que los mantiene unidos es el respeto por la diferencia. Es ese acuerdo tácito de no cambiarse, de no domesticarse, de no romper el alma del otro con exigencias absurdas. Juntos pueden ser explosivos, irreverentes, brillantes. Una pareja que nadie entiende, pero que se reconoce en el caos y en la genialidad. No necesitan promesas eternas. Les basta con compartir el mismo cielo, aunque sea por un tiempo. Porque cuando Aries y Acuario se encuentran, el mundo se sacude, aunque no dure para siempre. ¿Eres tú ese Acuario que una vez tocó el fuego de Aries sin quemarse? O tal vez eres Aries y aún recuerdas la mirada imposible de ese ser que parecía venir de otra galaxia. 4. Sagitario. Dos fuegos que se encienden mutuamente. Cuando Aries y Sagitario se miran por primera vez, algo estalla. No es solo atracción, no es solo simpatía. Es una especie de reconocimiento salvaje, como si dos llamas se reconocieran en medio de la oscuridad y supieran que juntas van a incendiarlo todo. Son dos signos de fuego, dos almas que no saben amar a medias, dos espíritus que necesitan moverse, explorar, vivir, gritar, reír, caer y volver a levantarse. Aries ve en Sagitario a un compañero de aventuras, alguien que no le teme a lo nuevo, que no necesita manuales para amar, que no busca garantías, sino experiencias. Y Sagitario se siente atraído por la energía bruta de Aries, por su forma directa, por su valentía emocional. No se andan con rodeos, no calculan, viven. Punto. Juntos pueden cruzar fronteras físicas y emocionales. Pueden reírse en medio del desastre, planear locuras a medianoche, subirse a un avión sin saber a dónde van, besarse en medio de una tormenta y jurarse nada. Pero sentirlo todo. No les interesa encajar en moldes. Quieren autenticidad, movimiento, conexión, y sin embargo, tanta llama también tiene su precio, porque a veces se queman,
A veces su orgullo choca como dos cometas que no saben aterrizar. A veces se hieren con palabras dichas sin pensar, porque los dos son impulsivos, sinceros hasta el extremo, y no siempre filtran lo que sienten. La clave entre Aries y Sagitario no es evitar el fuego, es aprender a bailarlo. Es saber cuándo ceder, cuándo callar, cuándo abrazar sin decir nada. Porque si aprenden eso, si logran escucharse entre tanto ruido, pueden ser una de las parejas más poderosas del zodiaco. Sagitario le da a Aries el sentido del humor que le falta cuando se pone demasiado serio. Aries le da a Sagitario la dirección cuando se pierde en mil caminos. Se equilibran sin perder la chispa. Se desafían sin lastimarse demasiado. Se aman sin cadenas. No son la pareja perfecta. Son la pareja real. La que discute a gritos pero se reconcilia con una mirada. La que no necesita excusas para volver a intentarlo. La que sabe que cada día juntos es una nueva aventura, no una obligación. ¿Eres tú ese Sagitario que incendió el mundo de un Aries? ¿O tú, Aries, aún llevas tatuada la carcajada de aquel Sagitario que te enseñó a vivir sin miedo? 3. Leo, el poder de un amor ardiente. Cuando Leo y Aries se cruzan, no hay presentación suave ni caminos tranquilos. Hay un rugido, una chispa, un temblor sutil en el aire. Son dos fuegos, dos líderes, dos egos que no se apagan fácilmente. Y sin embargo, en lugar de anularse, se iluminan. Porque Aries ve en Leo algo que rara vez se encuentra. Alguien tan fuerte, tan seguro, tan apasionado como él. Y Leo, que no se conforma con menos que una conquista gloriosa, encuentra en Aries un igual, un rival, un amante, un espejo. Desde el principio hay tensión, pero de la buena. Esa que hace que las miradas duren más de lo necesario. Esa que convierte cada discusión en una danza. Esa que transforma cada gesto en un desafío sensual. Están hechos para provocarse, para admirarse, para competir en quién ama con más intensidad. Leo ama brillar. Le gusta sentirse admirado, reconocido, deseado. Y Aries, sin filtros ni estrategias, sabe hacer sentir a Leo como el ser más especial del universo. Lo mira con hambre, con respeto, con esa fascinación que Leo tanto necesita. Y a cambio, Leo lo protege, lo levanta, lo cubre con su aura cálida y orgullosa. Pero también hay tormentas, porque cuando dos titanes chocan, no hay lugar para la pasividad. Aries quiere liderar, Leo no cede. Aries actúa sin pensar, Leo se hiere en su orgullo. Las discusiones entre ellos no son simples desacuerdos, son batallas de fuego y palabras, de silencios hirientes, de reconciliaciones que terminan con besos al borde de la locura. Y sin embargo, ahí está la magia, porque en medio de todo eso se reconocen. Saben que el otro no es débil, no es tibio, no es fácil, y eso los excita, los mantiene alertas, vivos. Aries se siente retado por Leo, y eso le encanta. Leo se siente admirado por Aries, y eso le alimenta el alma. El amor entre ellos puede ser teatral, lleno de gestos grandes, de promesas ardientes, de miradas que encienden habitaciones. Es una historia para recordar, para contar, para tatuar en la memoria. Pero también es una historia que requiere madurez, porque si no aprenden a ceder, si no se escuchan, pueden convertirse en su propia ruina. Aún así, cuando lo logran, son imparables. Pueden construir juntos imperios emocionales, inspirarse mutuamente, levantarse cuando el mundo cae. Son pasión con propósito, son fuerza con ternura, son orgullo con amor, y eso no se olvida fácilmente. 2. Géminis, amor con risa, mente y juego. A primera vista, parecerían demasiado distintos. Aries es impulso puro, fuego que no espera. Géminis es mente inquieta, aire que se escapa entre los dedos. Pero basta un cruce de palabras, una conversación que fluye como río, una risa inesperada para que algo mágico suceda. Porque Aries necesita a alguien que le despierte el alma, que le rete, que le mantenga despierto. Y Géminis necesita sentir que puede volar sin que le corten las alas. Desde el inicio, todo es movimiento. Aries se lanza sin pensar y Géminis lo sigue, pero con una sonrisa traviesa y 1000 preguntas en la mente. No hay pausas, no hay rutinas. Hay aventuras espontáneas, planes de madrugada, cambios de dirección sin previo aviso. Aries encuentra en Géminis un torbellino de ideas, de juegos, de sorpresas.
Y Géminis, a su vez, encuentra en Aries la chispa que convierte cualquier idea en acción. No es un amor tradicional, es un amor curioso, ligero, pero profundamente adictivo. Hablan hasta el amanecer, se ríen de todo, se retan con palabras y se conquistan con gestos inesperados. Géminis nunca deja de intrigar a Aries, y Aries nunca deja de seducir con su valentía. Juntos son una tormenta eléctrica de creatividad, deseo y juego. Pero como todo lo que vuela muy alto, también tiene sus riesgos. Aries quiere certezas, aunque no lo diga. Quiere sentir que hay algo firme bajo sus pies. Géminis, en cambio, cambia de forma constantemente. Sus emociones no son lineales. Su lealtad no es tradicional. A veces ama desde la distancia, a veces desde el humor, a veces desde el silencio. Y eso puede descolocar a Aries, que necesita respuestas claras. Las peleas no son violentas, pero sí confusas. Aries explota. Géminis se ríe. Aries grita lo que siente. Géminis cambia de tema. Pero incluso en esos momentos hay algo que los atrae, que los llama de vuelta. Es como si se entendieran en un idioma secreto, como si sus almas se reconocieran entre líneas. Si logran comunicarse de verdad, sin juegos, sin máscaras, pueden formar una pareja vibrante y muy duradera. Aries enseña a Géminis a actuar con coraje, a comprometerse con lo que siente. Géminis enseña a Aries a pensar antes de actuar, a disfrutar del camino sin obsesionarse con el destino. Y eso los enriquece, los fortalece, los hace únicos. Su amor no es de los que se escriben en cartas eternas, pero sí de los que se recuerdan con una sonrisa inesperada al ver un meme, una canción o un lugar donde rieron juntos. Porque con Géminis, Aries aprende que el amor no siempre es fuego directo. A veces es brisa que refresca el alma, que acaricia y renueva. 1. Libra, el opuesto que complementa. Dicen que los opuestos se atraen, pero con Aries y Libra esa atracción es algo más profundo. Es magnética, inevitable, casi cósmica. Aries es fuego que arde sin preguntar. Libra es aire que sopla suave, buscando siempre el equilibrio. Aries quiere conquistar, dominar, lanzarse sin red. Libra quiere entender, armonizar, encontrar belleza incluso en el caos. Y curiosamente, eso los hace encajar como piezas de un mismo rompecabezas celestial. Desde el primer encuentro, algo los une. Aries queda fascinado por la calma de Libra, por su elegancia innata, por su forma de decir mucho sin levantar la voz. Libra, por su parte, no puede evitar sentirse intrigado por la fuerza vital de Aries, por su manera de defender lo que ama sin titubear, por esa valentía que muchas veces a él le falta. Se miran y se reconocen, no porque sean iguales, sino porque se completan. Estar juntos es aprender. Aries enseña a Libra a dejar de pensarlo todo, a actuar sin miedo, a lanzarse sin garantías. Libra le enseña a Aries a respirar antes de gritar, a pensar antes de herir, a encontrar paz incluso en medio de la batalla. Uno impulsa, el otro equilibra. Y aunque a veces parezca que hablan lenguajes distintos, cuando logran sintonizar, crean una melodía perfecta. Pero no todo es fácil. Aries puede impacientarse con la indecisión de Libra, con esa necesidad constante de analizar cada ángulo antes de actuar. Libra, a su vez, puede sentirse abrumado por la intensidad de Aries, por su impulsividad, por su tendencia a actuar antes de escuchar. Y ahí aparece el desafío, encontrar un ritmo que los incluya a los dos, sin apagar al uno ni desbordar al otro. Cuando hay amor real, lo logran, porque Aries no quiere someter a Libra, lo admira, incluso si no lo dice, y Libra no quiere cambiar a Aries. Le fascina su fuego, aunque a veces queme. Juntos descubren nuevas formas de amar, de discutir, de reconciliarse. Aries aprende a escuchar sin gritar. Libra aprende a defender lo que siente sin esperar eternamente. Su vínculo tiene algo sagrado, como si el universo hubiera planeado ese cruce desde el inicio. Se despiertan el uno al otro, se transforman, se curan. Aries, que suele ir por la vida como un guerrero solitario, encuentra en Libra a alguien que no solo lo entiende, sino que lo suaviza. Libra, que a menudo duda de su lugar en el mundo, encuentra en Aries un faro que lo empuja a decidir, a vivir más intensamente. Y sí, pueden durar, si ambos aceptan que no necesitan ser iguales para amarse, si entienden que su fuerza está justamente en su diferencia, porque Aries ama desde el impulso y Libra desde la reflexión. Aries enciende y Libra sostiene. Aries grita, ¡vamos!
Y Libra responde con una sonrisa serena y una mano extendida. Por eso Libra es el signo más compatible con Aries, porque no lo imita, lo complementa, porque no lo frena, lo equilibra, porque no le teme, lo admira. Y ese tipo de conexión no solo construye relaciones inolvidables, también deja huellas que duran para siempre. ¿Conoces una pareja Aries-Libra que se entienda con una sola mirada? ¿Has sentido ese equilibrio tan raro y tan perfecto? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, déjanos un like, suscríbete a Signos Zodiacales y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros rankings cósmicos. Nos vemos en el próximo, donde el destino se escribe con estrellas.